Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El presidente Bashar al-Assad se reunió con las predicadoras de educación religiosa en las mezquitas y los colegios confesionales de Damasco y su campo. Durante la reunión, el presidente destacó la importancia del papel de los actores religiosos en la actual etapa, particularmente en la reconstrucción de lo que fue destruido durante los últimos años. Asimismo, aclaró que sembrar los valores morales constituye la base de cualquier sociedad exitosa y estable. También reafirmó que los clérigos juegan un rol importante en combatir las ideas extremistas y takfiristas y en la difusión de la verdadera y moderada religión islámica. De igual manera, hizo alusión a la experiencia pionera y exitosa de la predicación femenina en Siria, subrayando la interdependencia entre el rol de las predicadoras y de las madres en la construcción de mentes civilizadas, ya que el pensamiento es el que acaba con el terrorismo y frena los intentos de destruir la comunidad siria. El presidente consideró que el papel de la institución religiosa es de suma importancia para superar los efectos de la crisis a través de la integración entre la familia y las instituciones educativas para la educación adecuada de las futuras generaciones. Por su parte, las predicadoras reiteraron que su trabajo busca construir una figura musulmana integral y agradecieron al presidente por su interés en desarrollar la educación religiosa en Siria. Una fuente militar declaró que una escuadra del ejército árabe sirio chocó con un grupo armado terrorista que trató de infiltrarse de la zona de Al-Biader hacia Al-Makbara, en Maalula, eliminando a todos sus miembros. En la provincia norteña de Alepo, una fuente militar informó que unidades del ejército desactivaron decenas de bombas que fueron colocadas por los terroristas en las zonas de Anacarín, Zarzur y Al-Meyebel, en el campo de la provincia. La fuente añadió que fueron abortados intentos de grupos terroristas de infiltrarse en los barrios de Al-Rashidin y Al-Shrafie, donde decenas de terroristas fueron liquidados. En el casco antiguo de la ciudad de Alepo, una escuadra del ejército dirigió duros golpes a los terroristas en el barrio de Babis, mientras que decenas de terroristas cayeron entre muertos y heridos en operativos del ejército en las inmediaciones de la prisión central de Alepo. Unidades del ejército y las fuerzas armadas destruyeron 4 vehículos equipados con ametralladoras pesadas y liquidaron a 19 terroristas en la aldea de Alcom, en la campiña norte de Latakia. Según una fuente militar, la mayoría de los terroristas liquidados son turcos, cataríes, saudíes y libios. Y en el poblado de Rabia fueron eliminados 2 terroristas y destruidos 2 vehículos blindados y equipados con ametralladoras pesadas, además de 3 coches cargados de municiones. Por otro lado, una escuadra militar destruyó un coche cargado de armas y municiones y eliminó a 23 terroristas e hirió a otros 43 en 2 operativos llevados a cabo en los poblados de Karet y Imrek. Asimismo, 9 terroristas fueron abatidos y 3 vehículos fueron destruidos por el Ejército Nacional en la aldea de Al-Ghamam, mientras que 11 terroristas sufrieron el mismo destino en la aldea de Al-Samara. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, afirmó que el pueblo sirio es el único que toma las decisiones sobre el destino de su país. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo iraquí, Hossein Zibari, en la capital Bagdad, Zarif confía que la conferencia internacional sobre Siria, Ginebra II, concluya con los resultados deseados. Asimismo, precisó que Irán asistirá a Ginebra II en caso de dirigirle una invitación. A su vez, el canciller iraquí reiteró que su país apoya la participación de todos los países implicados en la crisis siria, incluyendo a Irán.
Cabe resaltar que el ministro de Exteriores de Irán había declarado a su llegada al aeropuerto de Bagdad que el problema del terrorismo y del extremismo requiere de soluciones regionales, destacando la necesidad de la cooperación entre todos los países de la región para enfrentar estos flagelos. Zarif añadió que Irán apoya los esfuerzos del gobierno iraquí en la lucha contra el terrorismo y el extremismo y que todos los estados deben abandonar las visiones estrechas y trabajar para el futuro de la región. Cabe resaltar que el canciller iraní llegó a Bagdad en una visita oficial para sostener conversaciones con los funcionarios iraquíes sobre los acontecimientos regionales. La Santa Sede en el Vaticano llamó a todas las potencias extranjeras a detener el flujo de armas a Siria y a que se abstengan de financiar la compra de armas con el fin de asegurar el éxito de la Conferencia de Ginebra II y llegar a una solución política a la crisis en Siria. En la clausura de una reunión del grupo de expertos en el Vaticano, la Santa Sede llamó a todas las fuerzas extranjeras a detener el flujo de armas y dejar de financiar la compra de armas con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo, así como recomendó la participación de todos los partidos regionales para contribuir al éxito de la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II, así como llegar a un cese no condicionado de la violencia en Siria. Por su parte, la Pontificia Academia de Ciencias, que organizó esta reunión extraordinaria a petición del Papa Francis, dijo que el primer paso debe ser un cese de la violencia de todas sus formas sin precondiciones políticas. El Vaticano precisó que el proceso de reconstrucción debe empezar incluso antes de encontrar una solución para todas las cuestiones políticas y sociales, expresando su determinación de apoyar a todas las partes en Siria para que lleguen a un nuevo acuerdo. El Consejo de Ministros celebró su sesión semanal en la que debatió varios temas económicos y de servicios, así como estudió y aprobó varios proyectos de ley. En la sesión, el primer ministro Wael al-Harek afirmó que el gobierno continuará sus medidas para fortalecer la capacidad de la economía nacional y garantizar todas las necesidades básicas para los ciudadanos e hizo alusión a la estabilidad de la situación económica, lo cual repercutió positivamente en la disponibilidad de las mercancías y bajo sus precios. Asimismo, el presidente del gobierno dio instrucciones al Banco Central para que aplique sanciones disuasorias contra las compañías de cambio de divisas que infligen la ley y tratan de manipular el tipo de cambio de la libra siria y también impedir la venta de activos de las empresas de cambio con el fin de evitar el contrabando de estos fuera del país. El presidente del Ejecutivo sirio orientó al Ministerio de Hacienda para mejorar el rendimiento del banco inmobiliario y mejorar la calidad del servicio prestado, así como ordenó al Ministerio de Electricidad con tomar medidas rígidas para evitar el consumo ilegal de energía eléctrica. Seguidamente, el Consejo aprobó un proyecto de ley que exime a los suscriptores de vivienda de las multas debidas por atrasos en el pago de sus obligaciones financieras. De igual manera, el gobierno acordó eximir las importaciones del sector público procedente de Irán de los derechos de aduana, los impuestos y otros cargos hasta el día 30 de junio del año en curso. Por último, el gobierno aprobó el proyecto de ley que organiza el trabajo de los notarios públicos. El ministro de Trabajo palestino Ahmad Mejdaleni describió como crimen de lesa humanidad al terrorismo practicado por los grupos terroristas en el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk. En una rueda de prensa celebrada este martes en la capital Damasco, el ministro Mejdaleni dijo que los grupos armados han atacado a todos los campamentos de refugiados palestinos en Siria y provocaron grandes pérdidas humanas y de bienes, así como causaron una gran crisis humanitaria, lo cual constituye una carga para los esfuerzos del Estado sirio. El titular palestino reafirmó que los palestinos insisten en que no son parte en la crisis en Siria y su uso como una de las partes de la crisis no serviría a ninguna demanda u objetivo político. Por último, Mejdaleni señaló que la fuente de fuego contra el convoy de ayuda humanitaria que intentaba entrar en el campamento de Yarmouk es específica y bien conocida y provenía de las zonas controladas por las organizaciones terroristas armadas. La policía turca allanó las oficinas de la organización islámica turca Socorro, próxima al gobierno de Erdogan, en la ciudad de Kilis, en el sur de Turquía.
Cabe resaltar que la policía turca había incautado el 1 de enero en curso armas y municiones escondidas en un camión perteneciente a la organización islámica turca Socorro, que estaba en camino a Siria. Los periódicos y medios de comunicación turcos mencionaron que la policía turca detuvo el camión que se dirigía a Siria y estaba cargado de una gran cantidad de armas y municiones. Se ha iniciado esta mañana del día martes el referéndum sobre el proyecto de constitución de Egipto, y los centros de votación abrieron las puertas a nivel provincial para que los electores puedan votar sobre el proyecto de constitución en el primer día del proceso de referéndum. El referéndum sobre la constitución se efectuará durante 2 días en las 27 provincias de Egipto y será sometido a supervisión judicial completa a través de 13.887 jueces de diferentes organismos judiciales. El número de personas con derecho al voto en el referéndum asciende a 52.742.000, mientras que más de 17.000 observadores de las diferentes organizaciones de la sociedad civil monitorean el mismo. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. El presidente al-Assad subraya la importancia del rol de las predicadoras y las madres en la construcción de mentalidades civilizadas. El gabinete celebra su sesión semanal y debate y aprueba varios proyectos de ley. El ministro de Trabajo palestino denuncia el terrorismo de grupos armados en los campamentos de refugiados palestinos en Siria. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.